Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes en nuestro segundo día dentro de la capacitación. ARGIS aplicado a la gestión ambiental, con enfoque en el licenciamiento ambiental. Bien, un poco voy a compartirles la pantalla. Ya, bueno, cualquier situación en cuanto a lo que tiene que ver la clase del día de ayer, en el caso de que no hayan podido estar presentes, está en esta parte de acá abajo, ¿no? En el módulo 1, al final del módulo 1, está, ¿no?, la videoconferencia 1 y ahí así se van a ir cargando las videoconferencias conforme vayamos avanzando, ¿no? Bien, recuerden que estamos viendo únicamente la parte básica o la parte introductoria para proceder a la parte de lo que es el desarrollo ya en sí de los mapas, ¿no? Bien, les había mandado un mensaje también en la tarde que por favor descarguen las coberturas, ya que no sé por qué esta situación había sucedido, que la cobertura no se había cargado completa, ¿no? Estaba solo la mitad de las coberturas, pero pues ahora ya están completas, así que las pueden descargar nuevamente, lo que sí pesa bastante, ¿no? En realidad pesa casi 5 gigabytes, descomprimido 15, ¿no? Entonces necesitan un buen espacio para lo que son las coberturas, ¿no? Vamos a abrir en este caso el ArcGIS, bueno, digamos la utilidad que es el ArcMap dentro del paquete ArcGIS, ¿no? Eh, Recuerden que el día de ayer habíamos instalado ya el ArcRootRail, instalado y activado, ¿no? Y una vez hecho eso, pues procedemos a la siguiente parte que vendría a ser la activación de esa barra, ¿no? ¿En qué versiones funciona correctamente? A partir de la 10.3, ¿no? No he probado en otras versiones anteriores a la 10.3 esta utilidad que es ArcRootRail o ArcRootRail, como ustedes prefieran nombrarlo, ya que, bueno, es funcional o es creado precisamente para esta parte, ¿no? De hecho, es una utilidad, no es un parche, no es algo, digamos, ilegal, ¿no? Aunque de por sí, como les dije el día de ayer, nosotros estamos acostumbrados a utilizar el ArcMap, pues, como de manera pirata, ¿no? Porque no, por lo general no tenemos el dinero, pues, para costear lo que es el, el valor, ¿no? Entonces, acá una vez de que se abra, vamos, como digo, a activar el ArcTile para poderlo utilizar. La utilidad, como les decía el día de ayer, es para poder cargar lo que son mapas base, ¿no? Que obviamente están predefinidos, imágenes satelitales, entre otras cosas. Entonces esperemos a que se abra. Que no se abre. Bien, a veces suele suceder eso, ¿no? De que se inicializa de manera lenta, ¿no? El ARMAP, el día de ayer pasó algo similar, ¿no? Bueno, acá como les dije, siempre el espacio en blanco, cuando estén en el espacio en blanco, lo que van a hacer es darle un clic derecho y van a asignar el sistema de proyección de coordenadas, ¿no? Acá colocan en Data Frame Properties
y se van a ir a la parte de Coordinate System, ¿no? En Coordinate System van a agregar, como les estaba diciendo, ¿no? Las dos, sí explicamos el día de ayer. Entonces, una vez asignado el sistema de coordenadas, bueno, procedo acá a revisar en Customize Toolbars, que ya esté el arbitrary, ¿no? Entonces ahí activamos. Ahí va a aparecer la parte de lo que es el arbitrary. Le colocamos acá y pues empezamos a utilizar, ¿no? Básicamente, bueno, funcionaría primero cargando yo una capa, ¿no? Ayer estábamos haciendo en la práctica del día de ayer. A ver, aquí está, ¿no? Aquí en esta práctica tenemos este que era puntos y le agregamos, ¿no? Entonces están agregados los puntos y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a agregarlo. ¿Ya? Entonces vamos a agregar eh, desde acá, ¿no? Desde Arbitrary. Nosotros tenemos varios mapas, ¿no? El OpenStreetMap, que muchas de las veces no suele funcionar. No sé si es que se vaya a cargar, al parecer no funciona en esta sección. Pero sí tenemos el que es Bing, Bing Mapas, entonces acá este sí puede utilizar, ¿no? Puede utilizar como calles. A ver, ¿qué pasó acá? Parece que la capa está sin proyección de coordenadas. A ver. Siempre hay que revisar eso, ¿no? Que este es el sistema de proyección de coordenadas. Está bien. Qué raro. A ver. Mm, Voy a abrir una nueva. No sé por qué no está apareciendo. A ver, un mapa en blanco. Para ver qué es lo que sucede. A ver si acá le cargo. No, voy a cerrarle porque me está dando un error. No sé por qué motivo me está dando ese error. No debería presentarse ese error. Es raro. Normalmente funciona, ¿no? No sé por qué motivo ahora se puso así. Tal vez alguna falla, algún error, ¿no? Que dejarle ahí un momento. Bueno, mientras podemos cargar eso, vamos a proceder también a descargar e instalar lo que es el Google Earth, ¿no? Como les decía ayer, el Google Earth es fácil, ¿no? De descargar y de instalar de igual forma. No es muy complicado. A través de este link que yo les coloqué acá, ustedes descargan, ¿no?
el Google Earth Pro, obviamente para lo que es ordenadores, ¿no? Entonces ahí colocan aceptar y descargar y proceden a la parte de la descarga, ¿no? E instalación. Entonces una vez que ustedes tengan instalado, van a proceder a abrir nada más, ¿no? ¿Para qué nos vamos a utilizar principalmente el Google Earth? Para imágenes satelitales y también para la parte de lo que es la generación de polígonos o extracción de polígonos que nos puede servir pues obviamente para la parte del proyecto. Ya revisar un poco la parte del Google, perdón, del ARMAP, que no sé qué es lo que le sucedió. Bien, acá dentro de lo que es el Google Earth, pues bueno, la interfaz está formada por imágenes satelitales proporcionadas a partir de satélites de la NASA, ¿no? Y bueno, como les dije, la utilidad principalmente que le vamos a dar nosotros es realizar la toma de puntos, de polígonos y de rutas, ¿no? Que tengan que ver o que estén relacionadas con la parte de lo que es el sistema, ¿no? Bien, como les mencionaba, ¿no? Está formado por una serie de imágenes satelitales que pues nos van a permitir la toma de datos, principalmente en lo que tiene que ver a generación de polígonos, entre otras utilidades, ¿no? Acá, dentro de lo que es la interfaz, la utilización es básica, ¿no? Acá tenemos un buscador. Siempre será importante acá, dentro de lo que es herramientas, ir a la parte de opciones. Y en opciones, revisar que la latitud, longitud, lo que dice mostrar latitud, longitud, esté en Universal Transversal de Mercator, ¿no? Siempre será importante eso. Y pues de igual forma que las unidades estén en valores predeterminados o en el sistema métrico, ¿no?
Entonces ahí colocamos aceptar y bueno, siempre que ustedes vayan acercándose a un lugar, procuren cuando se acerquen al lugar colocar acá restablecer inclinación y brújula, ¿no? Para que se pueda realizar la toma de manera correcta. Ver, restablecer inclinación y brújula. Acá en lugares va a ir apareciendo todos los puntos, los polígonos o las rutas que yo vaya generando. Puedo agregar carpetas, si es que ustedes dan un clic derecho, agregan carpetas y dentro de las carpetas van organizando todos los archivos que van generando. Los archivos se generan en formato KML y ese formato es un formato que puede leer nuestro ARMAP, ¿no? Voy a intentar acá, no sé qué es lo que sucede, el por qué, la situación de que no se cargan las capas. No sé qué está sucediendo. Voy a volver a instalar el Arbutrail, tal vez sea algún tipo de error que está presentando, ¿no? En ocasiones suele suceder. A ver, voy a revisar acá en la parte de los instaladores. No sé qué es lo que sucede, ¿no? Ya, a ver acá. Curso. Voy a volver a instalar, ¿no? El Arbutrail. Probablemente se haya presentado algún error, ¿no? Bueno, mientras se remueve esa parte, bueno, acá nosotros vamos a, como les dije, a tomar siempre polígonos. Estos polígonos nos van a ser útiles para cuando estemos nosotros realizando la parte de la generación de nuestros mapas, ¿no? Siempre va a ser necesario establecer una ubicación. Entonces, bueno, dependiendo del sitio, ¿no? Puede ser que ustedes tengan que tomar puntos, polígonos o rutas, ¿no?
Para tomar puntos, pues simplemente utilizamos esta herramienta que está aquí, marcador de posición. Esta la vamos a ir moviendo. Y recuerden, como toda georreferenciación, siempre se la hace en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, si es que yo empiezo acá, tengo que dirigirme hasta ese sentido de acá y girar, ¿no? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, acá, en primer lugar, puedo colocar, añadir, voy a colocar una carpeta y esta carpeta se va a llamar mercado principal o mercado central. Mercado central se va a llamar la carpeta. Y dentro de esta carpeta yo voy a ir generando, ¿no? Bueno, acá añado otra nueva carpeta que va a estar dentro de la carpeta que ya está. Esto va a ser puntos. Y ahí voy agregando, ¿no? Agrego los puntos. Vendría a ser el punto 1. Lo coloco como P1. Acá podría colocarlo como P2. P3 y así mismo ustedes tienen que ir haciendo, ¿no? Todo este ejercicio que estoy haciendo tienen que ir haciendo ustedes. P3. Este va a ser P4. Voy a tomar uno más. P5, ¿no? Coloco aceptar, ¿no? Para estos puntos yo tengo que guardarlos, ¿no? Y para guardar tengo que dar clic derecho sobre la carpeta que está ahí generada. Guardar lugar como. Y pues aquí, según la carpeta que estaba yo realizando la práctica, voy a guardarle, ¿no? Se va a llamar puntos mercado, ¿no? Y lo voy a guardar como formato KML. Coloco guardar. Y está guardado, ¿no? Eso sería en cuanto a lo que tiene que ver a la parte de los puntos, ¿no? Ya, de igual forma acá, para la parte de los polígonos, utilizan esta herramienta. Y pues vamos a hacer un solo polígono que se va a llamar mercado central, ¿no? Lo voy a colocar, a ver, esto tiene que estar por fuera, ¿no? No tiene que estar en la misma carpeta de los puntos. Se va a llamar mercado central. Acá en estilo, color, puedo cambiarle el estilo, el color del área. Voy a agregarle también un poco de transparencia. Ya, ahí le puedo agregar la transparencia. Ya, coloco aceptar. Entonces ahora sí,
procedo a la parte de la generación del polígono. ¿Cómo se genera el polígono? Bueno, primero que nada vamos a desactivar, vamos a hacer acá, de esta forma, dándole clic. Vamos ahí, clic, clic. Y listo, ¿no? Puede ser ahí. Y tenemos la parte del polígono. Asimismo, este polígono voy a colocar como guardar lugar como. Y también va a estar como lo que es un polígono. Y por último, tomar una ruta también. Esta se va a llamar como la calle que está aquí. El nombre de la calle es... Ah, acá siempre estas capas ustedes pueden activar. Eh, siempre será, por así decirlo, importante tratar de tener el menor número de capas posibles a fin de que no les interrumpa o no les dé algún tipo de error, ¿no? Entonces siempre traten de tener el menor número de capas activadas, porque si no se vuelve pesado, ¿no? La interfaz y es un poco difícil, ¿no? ¿Ya? Entonces acá como siempre ver, restablecer inclinación y brújula. Y procedemos a la parte de lo que es las calles, ¿no? Entonces una ruta la vamos generando de la siguiente forma. Necesitaríamos el nombre de la calle, ¿no? Acá no está sumando el nombre de la calle, pero no importa, le vamos a colocar así, solo para referencia nada más, ¿no? Y le hacemos un poco más ancha. Cambiamos de color también para que se note, ¿no? Y ya está. De igual forma, esta lo vamos a guardar lugar como KML, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hacer el procedimiento de trasladar estos datos que tenemos aquí dentro del Google Earth. Vamos a trasladarlos hacia lo que es el ArcMap, ¿no? Ahora yo voy a terminar de instalar nuevamente el ArcViewTrail y voy a activar de nuevo el ArcViewTrail porque no sé qué es lo que sucedió, el por qué falló, ¿no? Recuerden, así lo instalábamos, solo dándole a siguiente todo.
Colocamos aceptar. Cerrar y como les dije, ¿no? Acá íbamos a disco local C, archivos del programa por 86, Codeplex y el archivo arbitrail.dll. Había que activarlo con el ArcGIS Administrator, ¿no? Pero tiene que ser obviamente de la versión que están utilizando actualmente, que en este caso el mío es 10.8, ¿no? Entonces por eso debo buscar acá en otra aplicación en el equipo. Me voy a disco local C, archivos del programa por 86, Common Files, ArcGIS, Desktop 10.8, perdón, Bin. Y dentro de Bin está ArcGIS Administrator. Y ahí sí colocamos abrir, ¿no? Coloco aceptar. Y ya está activado, ¿no? Así debería funcionar el ArcBootRail, ¿no? Ahí nuevamente procedemos a abrir el ArcMap y como les dije, no vamos a transformar los datos que tenemos acá en Google Earth Pro a lo que es el ArcMap. Esa sería una de las formas en las cuales nosotros podríamos generar polígonos para nuestro proyecto, pero también otra de las formas es obviamente tomando puntos, ¿no? Y a partir de esos puntos generamos lo que son polígonos, ¿no? Eso también lo vamos a ver de inmediato como parte introductoria también a esta parte, ¿no? De lo que es el curso. Ahora acá, bueno, mientras se abre, también revisemos algunas páginas que son importantes para la descarga, sobre todo de coberturas. No puede ser que alguna de las coberturas que ustedes necesiten no esté dentro del sistema que yo les he dado, a pesar de que hay otras coberturas que ya ni siquiera existen de dónde descargar, ¿no? Entonces está todo, digamos, moderno, ¿no? Entonces, el primero de estos lugares donde que ustedes pueden descargar es la cartografía de acceso, de libre acceso del IGM, ¿no? Que es el primer lugar donde que ustedes pueden descargar y ustedes pueden abrirlo sin ningún problema. Y bueno, acá va a ser importante porque ustedes pues van a tener algunas utilidades como por ejemplo lo que respecta a lo que son las cartas topográficas, ¿no? También algunos archivos en formato SHP. Bueno, ahorita está fallando la plataforma. Desde el fin de semana está teniendo este error la plataforma. No sé si es que sea por mi internet, muchas veces es solo el servidor nada más, así que si es que ustedes se les abre, ahí pueden observar la parte de lo que es esta página, ¿no? Yo, como digo, lamentablemente tengo ese error. No sé si es que es por el servidor del internet que tengo. Me imagino que ese es uno de las dificultades, ¿no? Tenemos también los archivos de información geográfica de lo que es el Sistema Nacional de Información. Ahí también tenemos una serie de coberturas que podemos utilizar. Y tenemos, bueno, la mayoría de los datos tenemos ahí en Shapefile. Tenemos centros educativos, centros de salud, peligro volcánico. Tenemos muchas coberturas
El problema sí que la mayoría de coberturas son coberturas un poco antiguas, pero de hecho muchas de ellas son las únicas que tenemos, ¿no? Hay coberturas hasta del año 2015 aproximadamente, ¿no? Que son las más modernas que por así decirlo hay, ¿no? Aquí tenemos inclusive alguna información raster, ¿no? Y pues también tenemos el geoportal del agroecuatoriano, ¿no? Que es otro de los lugares en donde que nosotros podemos descargar información. Acá dentro de lo que es el geoportal, bueno, tenemos las capas, ¿no? Podemos observar las capas y también habrá un segmento en el cual nosotros podamos descargar, ¿no? Entonces yo puedo navegar a través de este servidor que está acá. Puedo obtener algunos datos como la parte de lo que es geomorfología, ¿no? Si es que ustedes le acercan, van corroborando con los colores que tienen acá, obviamente, ¿no? Entonces ahí tenemos los datos, como digo, para la parte de lo que es específico. Y pues también nosotros podemos realizar la parte de la descarga, ¿no? Hay ahí un segmento que dice descarga de ortofotos. Está también la parte de lo que es metadatos. Si es que ustedes abren la pestaña de metadatos, van a encontrar toda la parte de lo que es la información que se necesita, ¿no? Acá dentro de lo que es el geoportal de descarga o el gestor de descarga, nosotros vamos a poder descargar dos cosas que son muy útiles, ¿no? Las ortofotografías y el modelo digital de terreno, es decir, los rasters, ¿no? Las dos cosas podemos utilizarlas. Para ello, pues obviamente lo primero que debo hacer será crear, obviamente, es decir, registrar como usuario, ¿no? Eso sería lo primero que debería hacer en el caso de que no tenga un usuario, obviamente, ¿no? Acá los metadatos, como digo, es la información, ¿no? Que me puede servir bastante para los datos que yo tengo acá. Y está, como les repito, la parte de lo que es registrarse en el gestor de descarga. Tienen que llenar todos los campos que están marcados con asterisco, ¿no? ¿Ya? Y pues, como les digo, ¿no? Una vez que ustedes ya tengan, en este caso, su dato, o estén ya registrados, podrán ingresar al sistema, ¿no? Yo voy a ingresar con una cuenta que ya tengo.
Ya estoy abriéndole, ¿no? La página para mostrarles la parte de lo que es descargas de ortofotos y también descarga de modelos digitales de terreno, es decir, rasters, eh, que es también útil, ¿no? En esta parte. Bien, entonces en esta plataforma yo voy a poder descargar, ¿no? Lo que les estaba mencionando, las ortofotos y también los modelos digitales de terreno, ¿no? Cualquiera de estas situaciones fuera, ¿no? Yo puedo cargar acá un polígono, ¿no? En el caso de que tenga un polígono en formato shapefile, o también puedo seleccionar en virtud parroquial o provincial, ¿no? Acá me puedo ir acercando y puedo realizar la parte de lo que es la selección, ¿no? Específicamente de lo que necesito, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estoy en Tungurahua, voy a Baños de Agua Santa y dentro de Baños de Agua Santa quiero la parroquia Ulva, ¿no? Coloco aceptar y automáticamente el sistema ya me va a arrojar esta parroquia, ¿no? Puedo también, como digo, cargar un polígono y la información solamente necesitaría o me vendría de esa parte del polígono, ¿no? Ahora acá yo coloco solicitar descarga y pues aquí primero coloco vulva, por ejemplo, y aquí colocamos justificación de uso y pues ahí puedo solicitar cualquiera de estas, ¿no? En este caso coloco modelo de elevación del terreno, que sería el formato en raster, y coloco solicitar. Ortofotografía, que las ortofotografías no son muy buenas, ¿no? En realidad, son bastante de mala calidad, hay que decirlo, ¿no? Los modelos digitales de terreno sí son útiles, ¿no? Porque a esa escala me va a servir mucho para hacer muchos análisis. Entonces ahí puedo yo colocar, a ver, no incluir y solicitar, ¿no? Entonces ahí esa solicitud queda registrada y ustedes tienen que ingresar en el sistema a estar revisando, ¿no? Entonces aquí hay ver solicitudes listas para descargar, ¿no? Entonces hay que ahí revisar conforme se van generando la parte de las solicitudes, ¿no? Si ustedes colocan acá descargar, ¿cómo es? Cartografía temática, les va a dirigir hacia una página. Este es un estudio que hizo lo que es el anterior SIC Tierras, ¿no? Que ahora se llama distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que yo quiero descargar de un cantón específico, ¿no?
lo que es información o lo que respecta a información, pues ahí tengo, ¿no? Está por cantones, ¿no? Aquí está el cantón Baños, por ejemplo. Si le doy ahí clic, me va a aparecer la información y hay que, o se procede a descargar la información temática que tenemos de ahí, ¿no? ¿Ya? Como les digo, ¿no? También se puede cargar shapefile, solamente hay que cargar acá, cargar el archivo tiene que estar en formato shapefile, y ahí tendríamos áreas más específicas, ¿no? Pero si no, pues podemos trabajar con las áreas parroquiales, que también es útiles, ¿no? Siempre vamos a utilizar bastante los modelos digitales de elevación de terreno, ¿no? O los MDTs que nos van a servir para realizar análisis sobre todo de lo que es la hidrología y de las pendientes, ¿no? Otro lugar del cual nosotros podemos descargar también los rasters es acá tenemos una página que se llama Air Data Search, ¿no? Entonces acá, recuerden siempre, le damos el formato, ¿no? Data Frame Properties, zona 17S, aceptar. Entonces acá la página para descargar raster es esta, ¿no? Que dice página para descargar imágenes raster, que es Air Data Search, ¿no? Acá le vamos a cerrar esta. Ustedes tienen que estar revisando constantemente, a pesar de que el correo siempre les llega la notificación, de cómo descargar, ¿ya? ¿No? Ahí ya les aparece la descarga o les notifica la parte de lo que es la descarga, ¿no? Bien, acá ya está, ¿no? Ahora lo hicieron rápido. Normalmente suelen demorarse más en dar este tipo de información, ¿no? Ahora al parecer lo dan más rápido. Cuando solicité alguna vez ortofotos, se demoró mucho, mucho más, ¿no? Bueno, ahora ya está enseguida, ¿no? Entonces ahí aparece ya la información ahí, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, de este cantón Arajuno, ¿no? Información temática, ¿no? Geomorfología, esta es la cobertura de uso de suelo, ¿no? A eso es lo que se refiere cobertura. Si es que ustedes le cargan esta información, bueno, podemos descomprimirla para que ustedes la observen. De Arajuno. Esta era en carpeta especificada. Voy a colocar en la carpeta que estamos generando hoy, ¿no? Esta información, como digo, es útil, muy, muy útil, y que les va a servir a ustedes porque van a necesitar todo este tipo de información, saber de dónde descargarla, porque muchas de las veces ya nos ofuscamos, ¿no? Cuando estamos haciendo el estudio de impacto ambiental, nos ofuscamos y decimos, bueno, no encuentro esta capa, ya no encuentro la capa, ya no hago el procedimiento, ¿no? Ya no encontré la capa, ya no voy a hacer los mapas del estudio de impacto. Voy a contratar a alguien para que me dé así, ¿no? Y resulta que la persona que nos da haciendo los mapas no entiende en realidad sobre la realidad que maneja el proyecto. Entonces, por eso es necesario que ustedes como consultores y como ambientales sean quienes generen este tipo de datos, ¿no? Más allá de quizás querer ser todólogos o cualquier otra situación, está el punto en el cual esta información, los que conocen son ustedes, ¿no? Bien, entonces acá podemos cargar las capas que acabamos de descargar, información temática por cantones y también la parte de los modelos digitales de terreno, ¿no?
¿ya? Entonces acá tenemos... Vamos primero a descargar lo que es el MDT. Bueno, acá si procedemos a cargar todos, bueno, tendríamos que cargar todos, sí, TIFF, agregamos. Y ahí tenemos la parte de los modelos digitales de terreno, ¿no? Justo que estamos acá, tenemos por partes, ¿no? Por segmentos. Esta información es, como repito, bastante útil porque, bueno, ya van a ver ustedes otros raster y precisamente voy a tomar un raster justo de esta parte, de esta zona, que cubra esta zona para que vean ustedes la diferencia, ¿no? Nosotros aquí tenemos un raster con información mucho más precisa, ¿no? De hecho, si es que tomamos un polígono, le extraemos de acá, va a ser un poquito más, como repito, precisa, ¿no? Ahora, ¿cómo unieran ustedes todos estos polígonos? No tengo una serie de polígonos y supongamos que hay un territorio que se entrecruza, ¿no? En esa parte. ¿Cómo tendrían que hacerlo? Acá tienen una utilidad, ¿no? Dentro de lo que es Data Management Tools, en Raster Processing, hay una que se llama, perdón, Raster Dataset, ¿no? Mosaic to New Raster, ¿no? Para poder hacer un mosaico, unir todos los rasters que ya tenemos, ¿no? Entonces ahí únicamente nosotros agregamos todos los rasters que tenemos aquí. Todos los que están ahí, agregamos. Entonces, si alguna vez se preguntaron cómo consigo rasters más precisos, porque ya van a ver los otros rasters que no tienen tanta precisión. Aquí está la respuesta, ¿no? Ya, entonces ahí estarían todos. Son en total 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ya, entonces aquí están. Acá simplemente hay que buscar una carpeta en la cual colocarlo. Hay que colocar la extensión .tif. Perdón. La carpeta. Agrego. Ya acá hay que colocar el nombre.
Y acá hay que revisar las propiedades para ver en cuántos bits está el raster, ¿no? Ya, entonces acá está el píxel con profundidad de 32, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? 32 bits, un signet. Aquí se coloca el tamaño de la celda, nada, el número de bandas 1, el resto le dejamos tal como está. El sistema de referencia espacial, WGS 1984, y eso es todo. Colocamos OK. Al parecer me faltaron un par de... Pero bueno, salvando los que faltaron ahí, los que eran bastantes, ¿no? Pero la mayoría, como estaban ahí, están unidos, ¿no? Esta información, los rasters son muy útiles a la hora de realizar nuestros análisis, ¿no? Y entonces ahí está unido, ¿no? Y hay distintos análisis, ¿no? Análisis que ustedes lo podrán revisar en la parte de lo que es los módulos extras. Y pues ahí también está mencionado la otra página que, como les dije, que es para descargar rasters. Estos rasters serían con un poco menos de precisión, ¿no? Ya, entonces acá, por ejemplo, ¿no? Voy a buscar mi usuario. Entonces, lo primero que siempre voy a hacer acá es loguearme, ¿no? El data login. Recuperar la clave. En el caso de que ustedes están utilizando por primera vez, obviamente lo primero que tendrían que hacer es registrarse, ¿no? Ya, aquí ya está. Y me regreso al Air Data Search, ¿no?
¿Ya? Entonces, una vez que estén ustedes aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero van a acercarse obviamente al sitio que deseen tomar el raster, ¿no? No se puede acercar demasiado, por lo general los rasters, por eso es que no tienen mucha precisión, ¿no? En la otra ustedes pudieron ver que había un raster más preciso, que es tomado con lo que es, eh, ¿cómo se llama? Los dron, es hecho con un dron, ¿no? Esto es hecho con satélites, en cambio, ¿no? Entonces nosotros acá lo que se hace es seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar de acá de Tungurahua, ¿no? Ya, seleccionar esa parte. Y acá tenemos dentro de instrumentos, tenemos nosotros el, el Aster, ¿no? Que es el que me sirve a mí. Yo aquí tengo el Aster Global Digital Elevation Model B003, que es el que en realidad tengo que descargar, ¿no? Y pues ahí procedo a descargar uno por uno, tanto el DEM como el NUM. Ambos necesito yo descargar. Obviamente, como ya estaba ingresado, solamente me está redirigiendo, ¿no? Siempre hay que descargar el DEM y el NUM. Ambos hay que descargar siempre. El DEM y el NUM, ¿no? Ya verán ustedes a lo largo que vayamos haciendo todos los análisis. Entonces ahí ustedes van a ir viendo la utilidad que tienen estos rasters, ¿no? Que, como les digo, contienen información importante sobre lo que son cuencas hidrográficas, subcuencas, información relevante acerca de lo que es pendientes, acerca de lo que es altitudes, ¿no? Ya, entonces acá siempre hay que guardar todas las que nosotros descargamos, ¿no? Tanto el NUM como el DEM, ¿no? Ya, y si ustedes descargan eso, se va a sobreponer a este que tenemos pues acá, ¿no? Acá si cargamos solo los que dicen DEM, los NUM son archivos auxiliares, ¿no? Entonces ahí tenemos los NUM y como les dije, ¿no? Acá tenemos el otro, ¿no? Que ahí está sobrepuesto, ¿no? A la parte de lo que es el otro raster, ¿no? Entonces, si es que ustedes se fijan en la parte de lo que es la definición, la profundidad del píxel sobre todo es mucho más amplio, ¿no? Entonces, a razón de que cuando yo, mientras más me acerque,
de igual forma va a seguir siendo claro lo que yo tengo, ¿no? Si es que ustedes le comparan con esta, acá ya no veo nada, ¿no es cierto? No sé si ahí se nota un poco, ¿no? Ahí está, ahí sí se puede ver todavía la parte de las estructuras, ¿no? Hidrográficas que va a tener en este sentido, y las altitudes y toda la situación. Pero si es que ustedes le quitan al otro, ya prácticamente no se observa nada, ¿no? Eso será muy importante más adelante cuando veamos algunos tipos de análisis, ¿no? Eso sería en esta parte, en este segmento de la creación, ¿no? Vamos a tomarnos los 15 minutos de receso, bueno, 12 minutos de receso hasta las 21:30 y pues vamos a pasar ya a la parte de los datos principales que nosotros debemos tener dentro de lo que es la cartografía aplicada al licenciamiento ambiental.
Bien, vamos a continuar con el desarrollo del curso. Vamos a abrir la presentación que tiene que ver. Dentro de la página del aula virtual, en el módulo 2 hay una que dice presentación módulo 2, ¿no? Entonces ahí vamos a revisar rápidamente la parte teórica de esa situación, ¿no? Les voy a compartir la pantalla. Bien, es esta presentación, ¿no? La presentación módulo 2 que dice acá. Ya, dentro de lo que es el estudio de impactos ambientales, como ustedes podrán observar, habrán observado en primera instancia, nosotros necesitamos incluir la parte del sistema cartográfico, la parte del componente cartográfico que son los mapas, ¿no? Eh, Dentro de esto, nosotros tenemos que revisar en primer lugar cuál sería la importancia, ¿no? La importancia que menciona dentro de la norma técnica para elaboración de estudios de impactos ambientales es que la mayoría de información que por lo general se genera por las diferentes subsecretarías que pertenecen al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, carecen de una coherencia, es decir, se generan los datos por generarlos y no existe un sistema ordenado, un sistema coordinado, un lugar donde que se almacenen estos datos y mediante este almacenamiento nosotros podamos procesarlos y posteriormente difundirlos, ¿no? Cosa que se ha sucedido con otras carteras de Estado, ¿no? Como por ejemplo ustedes pudieron ver la parte de SIC Tierras, ¿no? Ellos pudieron juntar toda esta parte de los datos y publicarlos. De igual forma, el IGM lo realizó esto entre el año 2014 a 2015 y por eso es que nosotros tenemos las coberturas actualmente. Entonces, la idea del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica es mediante la parte de los proyectos, ¿no? Mediante microproyectos, ir generando un sistema de información más amplio que permita, pues, obviamente, tener datos que no sean estáticos, sino que sean variables, es decir, que puedan ir cambiando a través de lo que es el transcurso del tiempo y que sean útiles tanto ahora como para un futuro, ¿no? Como lo han sido las coberturas, que han durado prácticamente más de 10 años y que, bueno, siguen siendo útiles, ¿no? En sí, la cartografía para el licenciamiento ambiental es importante por varios aspectos, dentro de los cuales destacan que nos permiten, como les dije, generar una base de datos confiable. A través de esta base de datos, pues se pueden hacer diferentes análisis y pueden también utilizarlo las diferentes carteras del Estado y también grupos de investigación, entre otras personas, ¿no? De igual forma nos va a proyectar o nos va a permitir tener datos reales acerca de un proyecto y la interrelación que tiene con los factores ambientales, ya sean estos factores lo que son físicos, los que son bióticos y socioculturales, ¿no? Y por último, también va a facilitar ciertos procedimientos como monitoreos, evaluaciones y seguimientos, ¿no? Nos va a permitir generar un mapa de muestreo, de monitoreo, ¿no? Que normalmente nosotros no lo podríamos hacer de manera física, sino que tenemos que hacerlo a través de medio digital primero para luego concurrir a la parte física. Ya lo explicaremos esa parte en la parte de lo que es los mapas de monitoreo, ¿no?
¿Cuál es la cartografía que nosotros tenemos que incluir dentro de lo que es el estudio de impactos ambientales? Esta cartografía no es aplicable para todos los proyectos, ¿no? Habrá ciertos proyectos en los cuales tengamos que utilizar o tengamos que generar toda la cartografía que está aquí incluida, ¿no? Pero habrán ciertos componentes que no sean necesarios agregarlos acá, dependiendo del proyecto, del tamaño del proyecto, de la intención del proyecto, del sitio donde que se ubica el proyecto, y entre otros factores. Habrá que hacer más o menos mapas, ¿no? Inclusive en algunos, digamos, en algunos mapas, o más bien dicho, en algunos proyectos necesitaremos generar más mapas que los que están aquí nombrados, que son cerca de 60 mapas, ¿no? Entonces, tenemos primero en la parte general, ¿no? Que nosotros vamos a tener que incluir un mapa político administrativo con las fronteras, tanto parroquiales, provinciales y nacionales, que estén actualizadas, ¿no? En el sistema del CONALI, que es la organización o el organismo encargado de los límites, ¿no? De estar actualizado en la limitación. Recuerden que también va a haber ciertos lugares en donde que vamos a tener conflictos porque hay ciertas provincias donde que todavía no se ha definido los límites, ¿no? Exactos, y pues ahí habría ciertos problemas o ciertas dificultades. Acá en el mapa base, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incluir los principales componentes, ¿no? Centros poblados, los polígonos de lo que es el proyecto, curvas de nivel, áreas de interés, centros de salud, infraestructura, los ríos, las quebradas, entre otros componentes que me permitan realizar o tener una aproximación a la parte base de lo que es la cartografía. Luego tenemos en la parte del mapa de imagen satelital del proyecto. Este mapa de la imagen satelital tiene que ser una imagen que esté clara, sin nubosidad, y que, bueno, la aprenderemos en la parte respectiva del mapa, cómo o de dónde obtener algún tipo de estas imágenes. Muchas de las veces quizás tengamos que recurrir a portales. Lamentablemente el portal Libra actualmente no está funcionando, y pues siempre vamos a necesitar que no tenga mucha nubosidad, ¿no? La nubosidad máximo del 15%. Entonces hay que revisar este tipo de situaciones. Tenemos para la parte del diagnóstico ambiental, todo esto ya dentro del documento del estudio de impactos ambientales, ¿no? El diagnóstico ambiental, nosotros tenemos primero el componente físico, y dentro de este componente físico el subcomponente climatología. Entonces acá tenemos que actualizar o indicar o agregar coberturas del tipo de clima. Todo esto tiene que estar coordinado con las redes meteorológicas. Nosotros, para poder obtener datos o para poder transcribir datos de lo que tiene que ver a temperatura, a nubosidad, a heliofanía, a lo que es velocidad del viento, temperatura, etcétera, nosotros vamos a necesitar generar o realizar una triangulación con los datos que tenemos de 3 estaciones meteorológicas por lo menos, ¿no? Muchas de las veces puede ser que por el tipo de proyecto no encontremos datos semestrales, y entonces va a ser difícil realizar un análisis con isotermas, ¿no? Si es que no tenemos datos, no podemos hacer isotermas ni tampoco isoyetas. Entonces, en base a eso, tengo que utilizar las coberturas bases que me proporciona el IGM, ¿no? Entonces, ahí utilizo esas, únicamente las isotermas y la parte de los isoyetas, pero siempre voy colocando las estaciones meteorológicas que utilicé para los datos que están transcritos dentro del estudio de impactos ambientales. Y por último vendrá la parte de los pisos bioclimáticos, que no es nada más sino los climas mismos que nosotros tenemos. En Ecuador tenemos 9 climas, y de estos 9 climas se derivan unos pisos bioclimáticos, ¿no? Que corresponden al tipo de vegetación y al tipo de clima, conjugan en un solo, ¿no? Y tenemos cerca o más de 30 pisos bioclimáticos, ¿no? De acuerdo a lo que es la clasificación que se realizó o que se tiene del año 2013, ¿no? Que es la última. Entonces ahí tenemos esos datos en la parte del componente de la climatología. Luego tenemos en la parte de ruido ambiental. Acá es muy importante porque muchas de las veces se agrega también lo que es un mapa de ruido, ¿no? Esto no es necesario siempre, como digo, solo si es que la autoridad ambiental lo solicitara expresamente, en sospechas de que quizás exista alguna situación extra, ¿no? Solo ahí quizás
se necesite realizar un mapa de ruido ambiental, pero lo que nosotros siempre vamos a tener que incluir acá es un mapa de puntos de muestreo de ruido ambiental. Cuando veamos esa parte respectiva, pues les diré en dónde exactamente deberíamos nosotros realizar el muestreo del ruido ambiental, pero desde ya les anticipo que el ruido ambiental siempre tenemos que colocarles en lugares que tengan incidencia con el factor social cercano, ¿no? Entonces, lo primero que yo voy a revisar siempre en una empresa es ver si la empresa tiene algún tipo de interacción. Bueno, primero que nada, el sitio, la zona en la cual está ubicada nuestra empresa. Si es que está en una zona industrial, definitivamente, pues tendremos que ajustarnos a lo que nos indica la normativa. Todo esto, recuerden, de acuerdo al acuerdo ministerial 097. Si es que estamos hablando de todo lo que sean monitoreos, tenemos que irnos a los anexos del libro 6 del TULSMA, que es el anexo, que es el acuerdo ministerial 097A. ¿No? Ahí tenemos el anexo 1 para lo que es cuerpos de agua, descargas a cuerpos de agua, alcantarillado, es decir, todo lo que tenga que ver con agua, ¿no? El anexo 2 que tiene que ver con la parte de suelo, el anexo 3 que tiene que ver con lo que es emisión desde fuentes fijas, ¿no? Y fuentes móviles, y el otro que tiene que ver, el anexo 4 que tiene que ver con calidad del aire, y por último el anexo 5 que tiene que ver con ruido, ¿no? Entonces ahí tenemos los 5 anexos y todos esos anexos vamos a aplicarlos o necesitamos aplicarlos dentro de este componente, ¿no? Entonces todo esto ustedes tienen que entenderlo, ¿no? Y es por eso que es tan importante que nosotros como consultores ambientales o como auxiliares ambientales, técnicos ambientales, como ustedes prefieran llamarse, ¿no? Necesitamos realizar este tipo de mapas, porque si es que nosotros contratamos en este punto a un cartógrafo, ¿no? El cartógrafo tiene muchos conocimientos, ¿no? Es indudable, pero el cartógrafo probablemente se pueda coordinar con el cartógrafo, realizar los mapas, en el momento de que quizás siempre cualquier tipo de aspecto en cuanto a la estructuración sea vigilada por el cartógrafo, más la información que yo voy a ir generando tiene que ser hecha por nosotros mismos como consultores ambientales. ¿Por qué? Porque todos estos datos, toda esta información la sabemos nosotros. ¿Cómo, por qué es que colocamos esos puntos de ruido? ¿Qué significan esos puntos de ruido? ¿Dónde van colocados los puntos de ruido? ¿Los códigos de los puntos de ruido? ¿Cuáles son los decibeles que están ahí? Entre otras situaciones que son menester únicamente de nosotros como consultores ambientales, ¿no? Tenemos el otro componente de geología, geomorfología y sismicidad, ¿no? Acá, de igual forma, vamos a incluir un componente geológico, geomorfológico. El geológico se diferencia de la parte del geomorfológico porque en el geológico me va a hablar más de la parte de lo que es la estructuración del suelo, del tipo de suelo. Y acá en la parte de geomorfológico me da la parte de lo que es la clasificación de las formaciones, ¿no? Es decir, cómo la geología del sitio se fue formando, por eso es geomorfología, ¿no? Tenemos la parte de las pendientes, que muchas de las veces vamos a tener que utilizar los rastres que yo les acabo de indicar. Esos rastres probablemente tengamos que utilizarlos para generar el mapa de pendientes. En el caso de que no tuviéramos eso, acudimos a las coberturas base que nos proporciona lo que es el IGM, ¿no? Entonces ahí en ese sentido. Tenemos también acá la parte del sísmico y sismo tectónico, ¿no? Que de igual forma tenemos coberturas, pero en proyectos ya más específicos, como, como lo que es petróleo, quizás aprovechamiento de pozos subterráneos de agua, entre otros, minería también, ya necesitaríamos nosotros apoyarnos del estudio sísmico y sismotécnico, ¿no? Pero si es que no es nuestro proyecto aplicable a eso, si es más que nada es un proyecto que ya está funcionando, utilizamos las coberturas base que nos proporciona el IGM, ¿no? Tenemos el hidrogeológico, en donde que básicamente informa acerca de lo que es las formaciones geológicas que tienen que ver con la parte hídrica. Y de igual forma, los cuerpos de agua probablemente que tenemos dentro de la Constitución o el proyecto. Muchas de las veces no va a ser aplicable el hidrogeológico también. Hay que revisar siempre esa parte, ¿no? Tenemos edafología y calidad del suelo. Acá, obviamente, puntos de muestreo de la calidad del suelo, siempre y cuando fuere aplicable. Puede ser que nuestro proyecto esté en la zona urbana, entonces es ilógico que
coloquemos un punto de muestreo de suelo cuando no tiene sentido, ¿no? Siempre que haya suelo de donde muestrar, ahí sí, aplicable. Tenemos cobertura vegetal y uso de suelo, ¿no? La cobertura vegetal que nosotros debemos utilizar es la más actualizada que podamos tener. Y esa cobertura de vegetal y de uso de suelo la tenemos proporcionada por SIC Tierra, ¿no? Que es el último que está entre el periodo de 2017 al 2018. Esa es la última que nosotros tenemos y que pues obviamente con eso generamos los mapas. El edafológico también puede ser utilizado en la cobertura de SIC Tierras también. Y el tipo de suelo, de igual forma tenemos coberturas, ¿no? Que podemos generar con eso la parte de la clasificación del suelo y los datos que tenemos acá. Tenemos en cuanto a la calidad del aire, siempre y cuando fuera aplicable, ¿no? Nosotros necesitamos, obviamente, establecer si es que necesito realizar muestreos de calidad del aire o emisión desde fuentes fijas, ¿no? La calidad del aire siempre será aplicable cuando las emisiones se generen en gran cantidad y de igual forma tengan incidencia directa con lo que es el área circundante, es decir, si es que existe factor social, factor biótico que se vea afectado, ¿no? Siempre que existe este tipo de contaminación. Muchas de las veces la calidad del aire solamente se ve afectado a nivel industrial, ¿no? Sobre todo cuando la industria, la empresa funciona dentro de un galpón. Ahí únicamente hablamos de calidad del aire a nivel industrial o a nivel de lo que es el personal, ¿no? Entonces ahí es distinto, ¿no? Ese tipo de calidad del aire se encarga la seguridad y salud ocupacional, de vigilar y de controlar. Entonces siempre tengo que diferenciar. ¿Cuándo necesito hacer muestreo de calidad del aire? Revisen siempre, como les dije yo, el anexo 3 y el anexo 4, ¿no? Ahí inclusive en la parte de lo que es emisión a la atmósfera, existe un límite, ¿no? Desde lo que se llama fuentes significativas y no significativas, ¿no? Dentro de esto, las fuentes significativas son aquellas que generan o que tienen una potencia calorífica de 3 millones de BTU por hora. Eso es bastante, ¿no? Entonces ahí es cuando hay que establecer, por lo general son calderos, ¿no? Y ahí esos calderos decían, ahí necesito yo realizar lo que es la adecuación del sitio, porque no es que las personas van directamente, ¿no? A mí me pasó esa situación, yo desconocía, todo se aprende en la vida, ¿no? Y si alguna vez a ustedes les toca este tipo de situaciones, ¿no? Porque la mayoría de laboratorios siempre lo único que nos solicitan es los parámetros, ¿no? Eso también, si es que todavía no tienen experiencia, no les ha tocado, sépanse que ningún laboratorio les dice qué exactamente ustedes tienen que hacer, sino que son ustedes como consultores los que deciden qué es lo que hay que hacer y esos parámetros les dan al laboratorio para que el laboratorio les pase una proforma y les dé las indicaciones. Entonces, en este caso, para realizar el monitoreo desde fuentes fijas de emisión, nosotros necesitamos establecer una plataforma de muestreo, ¿no? Y de igual forma seguir los lineamientos que están indicados dentro del Acuerdo Ministerial 097A sobre el sitio de muestreo monitoreo, que es digamos, un sitio, un tubo que está dentro de lo que es la chimenea, colocado a una altura específica, que todas esas indicaciones se las obtiene de lo que es el Acuerdo Ministerial 097. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Ustedes son los que van a decidir qué tipo de monitoreo se realizan. Así que siempre vigilen, ¿no? Por ejemplo, en la parte de agua, vigilen que exista descargas. Porque si es que no existe descargas de agua en el proyecto, yo no puedo realizar monitoreo de agua. ¿Por qué? Porque da la casualidad que las tablas que yo tengo para comparar son directamente con descargas, ¿no? Es decir, descarga a cuerpo de agua, descarga alcantarillado, descarga a lo que es mar, a lo que es ríos, etcétera, ¿no? Entonces, si es que yo no tengo descargas, entonces no puedo hacer monitoreo de agua, ¿no? Muestreo de agua. De igual forma, si es que no tengo suelo, si es que está todo el suelo impermeabilizado en donde que se realiza el proyecto, tampoco puedo realizar este tipo de análisis, ¿no? Entonces, todo eso tienen que tomar en cuenta. ¿Y qué parámetros? Los parámetros siempre tienen que ver o tienen que estar relacionados de acuerdo a lo que es el fin para que la empresa se va a construir o el fin para el cual está construida la empresa. Es decir, por ejemplo,
para teñido de jeans, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay que definir qué parámetros contiene por general las pinturas con las que tiñen los jeans, ¿no? Entonces, ahí, esos parámetros son los que voy a monitorear. Por ejemplo, no voy a monitorear, qué sé yo, sileno o tolueno en ese sentido, si es que no se utiliza esos químicos, ¿no? Tenemos también acá, como les dije, la parte de la hidrología y calidad del agua. Acá puntos de muestreo de la calidad del agua, hidrológico, hidrográfico. ¿Cuál es la diferencia entre hidrológico y hidrográfico? En hidrológico van todo lo que tiene que análisis de cuencas, subcuencas hidrográficas, y en hidrográfico todo lo que tiene que ver con la red hidrológica, ¿no? Que puede ser quebradas, que pueden ser ríos, que pueden ser lagunas, lagos, etcétera, ¿no? Que tengan que ver con el proyecto que voy a ir, para el cual voy a obtener el permiso ambiental. Tenemos también el diagnóstico ambiental del medio biótico. Entonces acá necesitamos hacer los ecosistemas según los lineamientos que me indica la norma técnica, áreas protegidas, puntos de muestreo de flora y puntos de muestreo de fauna terrestre, ¿no? Ahí les daré también alguna introducción, algunas indicaciones de cómo hacer un muestreo de flora, un muestreo de fauna, ¿no? Algunos lineamientos básicos para realizar esta parte. Tenemos en el medio social también, tenemos que incluir gráficos siempre y cuando sea aplicable, ¿no? Porque si no existen comunidades, porque no, al referirnos a comunidades, hablamos de comunidades jurídicas, por lo general esto se lo realiza en partes rurales, ¿no? Propietarios sí, es necesario hacerlo, infraestructura o interés social y arqueológico de ser aplicable. Hay sitios en los cuales no en todos los estudios de impactos ambientales se requiere componentes arqueológicos, ¿no? Entonces, no en todo se puede aplicar. Tenemos en la descripción del proyecto análisis de alternativas también. La determinación de áreas de influencia, muchas de las veces solamente voy a tener que hacer 3 mapas, ¿no? Sobre la área de influencia directa. Dentro de esta área de influencia directa está el medio físico, biótico y social, y también lo que es el área indirecta, también los otros componentes físico, biótico y social, ¿no? Y también la parte de lo que es sensibilidad. No todos los proyectos tienen sensibilidad, no todos los proyectos tienen un área de influencia directa indirecta demasiado notoria. Muchas de las veces ni existe el área de influencia indirecta, o si existe es muy poco, ¿no? Tenemos el análisis del riesgo y el plan de monitoreo también. Entonces esos son algunos de los mapas que yo debo incluir, ¿no? Y obviamente cada uno de esos mapas tiene sus subdivisiones y todo eso lo iremos viendo en el desarrollo del curso. Datos que siempre voy a tener que utilizar dentro de estos estudios, datos tipo vector, tipo raster y tipo tabulares, ¿no? Que son la parte de las tablas, ¿no? El tipo vector son los shapefiles, por lo general, puntos, líneas de polígonos, y los raster, que tienen que ver con los modelos digitales de terreno y las imágenes satelitales, ¿no? Que a las dos cosas ya vimos, ¿no? Imágenes satelitales y también los rasters. Tenemos que también presentar esta información siempre y cuando lo requiera así la autoridad ambiental competente. No siempre nos va a pedir, pero en el caso de que nos solicite, pues obviamente tendremos que presentar en un CD magnético, pues todo lo que tiene que ver al formato, ¿no? Los shapefiles en formato .shp para los vectores, formato TIFF para los raster, geodatabase, tablas de datos en XLS, ¿no? Y estructurada de la forma que está acá, ¿no? Geodatabase, MXD, que es para la estructuración de los mapas, raster, metadatos, cartografía, documentos e información complementaria, ¿no? Más o menos así tendríamos que estructurar las carpetas que vamos a entregar dentro del CD, ¿no? En el caso de que se solicite. Siempre los límites tienen que estar actualizados, ¿no? De acuerdo a lo que diga el Instituto Geográfico Militar y también el Instituto Oceanográfico de la Armada, que es el INOCAR, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el sistema de proyección y el sistema de coordenadas, nosotros básicamente vamos a trabajar a través de lo que es el sistema de referencia CIRGAS Ecuador. ¿Qué es lo que se refiere a este sistema de referencia? ¿No? Nosotros vamos a utilizar la proyección Universal Transversal Mercator, la zona 17 Sur, ¿no? Esa es la que siempre utilizamos, pero se lo conoce como sistema CIRGAS Ecuador, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Sistema WGS 1984, zona UTM, zona 17 Sur, UTM
WGS 1984, ¿no? Es el mismo que está acá. Los metadatos tienen que tener el formato ISO 19015-2003 e ISO 19015-2009, ¿no? La estructuración de estos metadatos, existe un manual que yo les he subido acá, que es la guía técnica para la generación de metadatos. Entonces ahí ustedes se pueden guiar para cuando tengan que realizar los metadatos. Los metadatos es la información que exactamente tienen la parte de los datos, ¿no? Bien, ahí apareció ya la parte de que necesitaba, ¿no? De los mapas en realidad, ¿no? Bien, para terminar esta parte, bueno, y luego explicamos rapidito esa parte que me faltaba explicarles. Tenemos la parte de la definición del área de estudio, ¿no? El área de estudio, obviamente, bueno, acá ya hablando de la estructuración del informe cartográfico, que bueno, al final del curso les subiré un ejemplo para que ustedes vean cómo hay que estructurar el informe cartográfico. El informe cartográfico tiene que estar como anexo al estudio de impactos ambientales, ¿no? Acá vamos a tener en primer lugar que definir el área de estudio, de acuerdo obviamente a la descripción que colocamos en el estudio de impactos ambientales, con las proyecciones UTM WGS 1984, zona 17 sur. La descripción general, de igual forma, sacamos la información, toda esa información la sacamos del estudio de impacto ambiental, ahí definimos la escala, los diseños de los mapas, entre otras situaciones. La metodología hay que describirlo, ¿no? Cómo levantamos la información, es decir, lo hicimos con GPS, en cuántos días se hizo, cómo se hizo, qué tipo de información extraímos de otros lugares, información documental, cómo extraímos la información documental, todo eso va en metodología. Materiales y equipos, que irían el GPS, la computadora y el programa en el cual realizaron este tipo de análisis. El producto final, enlistamos todos los mapas que hemos generado en el proyecto. ¿Qué quiere decir acá? Vamos a ir colocando dentro del informe del cartográfico todos los mapas, ¿no? En página completa en formato A4. La bibliografía y el nombre y firma del responsable de elaboración. Obviamente en esta parte necesitamos la firma del cartógrafo, ¿no? Porque nosotros como ambientales no podemos firmar informes cartográficos porque nos iríamos en contra de la ley de la cartografía, que por cierto está dentro de la página del aula virtual en el módulo 1. Ustedes ahí pueden ingresar y pueden revisar lo que respecta a la ley de cartografía. Entonces, en la ley de cartografía ahí señala justamente eso, y es por eso que nosotros como ambientales por lo general no podemos firmar para estudios de impactos ambientales, sino que tiene que hacerlo un cartógrafo o una persona que tenga dentro de sus atribuciones la parte de diseño de mapas cartográficos, entre otras situaciones. Entonces puede ser también acá incluirse un geógrafo, se puede incluir también un ingeniero civil, entre otras personas que siempre, como digo, tienen que ajustarse al perfil, ¿no? Tener que ser diseñadores. Nosotros no eh, nacimos para eso prácticamente, o más bien dicho, no estamos alineados a eso, o no nos formamos para eso. Aquí está la ley y reglamento de la cartografía, que fue publicada en el año 74 o 79, me parece. Y que bueno, ahí nos da los lineamientos que nosotros debemos tener y entender el por qué nosotros como ambientales no podemos firmar este tipo de informes cartográficos, ¿no? Bien, a partir del día de mañana obviamente vamos a ingresar ya en la parte de elaboración de los mapas, luego de toda esta parte introductoria. Así que por favor, el día de mañana tiene que estar bien instalado lo que es el Arbutrail, tiene que estar bien instalado todos los programas que tienen un problema con el Arbutrail, me avisan nomás para poder solucionar esa situación, ¿no? Gracias por todo, gracias por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para continuar con el desarrollo del curso, ¿no? Una buena noche a todos. Gracias, hasta